Libro de Hebreos, capítulo 9. Libro de Hebreos, capítulo 9. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Hebreos, capítulo 9. Gracias, Jesús. Qué bueno es el Señor. ¿Usted lo encontró? Leemos juntos en esta mañana. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociadas por a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre del tabernáculo y los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En esta mañana he querido leer un poco más estos versículos, porque Dios ha ido directo a mi corazón con esta palabra, y yo quiero en esta mañana poder compartirles esto. Desde el Génesis nosotros vemos, hermano, cómo en aquel acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, nuestra historia, la historia de nosotros, los seres humanos. Una historia, hermano, que cambió radicalmente a causa del pecado, a causa del mal. Siempre el pecado va a traer un antes y un después a nuestra vida. Lo que sí esta mañana tenemos que saber que Cristo Jesús, quien perdona nuestros pecados, Él también va a generar en nosotros un antes y un después. En ese episodio que cambió totalmente la raza humana, en esa declinación del hombre, en esa inclinación del hombre a pecar en contra de su Dios, de su Creador. Esto que fue creado bien y para bien, fue, hermano, agarrado por el mal y fue sometido a lo malo. Por eso usted y yo continuamente, hasta que muramos, hasta que partamos esta tierra, vamos a luchar gravemente contra nuestro pecado. Tanto así que el apóstol Pablo se refiere y dice: miserable de mí, miserable de mí. Yo creo que los seres humanos, no importa, hermano, cuál calificativo tengan de sí mismo o cuál calificativo otros tengan de ti mismo, tú y yo lucharemos hasta lo último que nos quede aquí en la tierra para vencer. Bienaventurado aquel que venciere hasta el fin. Nosotros necesitamos seguir venciendo día tras día, día tras día, día tras día. Hay de aquel que considera que ya, hermano, que ya es perfecto. Dice el apóstol Pablo: yo no creo que soy perfecto, pero una cosa hago, prosigo. 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 Hermano, Dios había creado un huerto maravilloso, pero no podemos quedarnos con la historia del huerto o vivir de las historias del huerto del pasado, donde Dios hablaba cara a cara con el hombre, y esto el hombre lo perdió. Lo perdió por su dureza, lo perdió por su desobediencia, lo perdió.
por ceder al enemigo y creerle al enemigo. Pero el Dios de la misericordia, hermano, el Dios de la gracia, nos ha permitido, hermano, que nosotros podamos ser restituidos una vez más, no al huerto pasado, sino a una vida eterna con Cristo Jesús e inseparable esa vida. Mira, hermano, el primer pecado de la humanidad hizo que Dios tuviera que hacer un sacrificio. Cuando el hombre y la mujer pecó, dice la Biblia que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Hasta el día de hoy yo siento que en mi propia vida a mí me cuesta orar cuando yo peco. Yo no sé si este mensaje es para todos, pero yo no sé si a alguno le cuesta orar, pero a mí me cuesta orar muchas veces. Porque mi pecado automáticamente me hace sentir bien ante la santidad suprema de mi Dios. Y entiendo, hermano, la condición de por qué Adán y Eva se escondieron. Esto no se lo había enseñado Dios, pero el pecado que en ellos había sido cometido los había llevado a esconderse. Los había llevado a sentirse, hermano, que no podían presentarse ante su Dios. Y se escondieron. Se escondieron. Y ese es el trabajo que el diablo festeja, ese es hermano, esa es la obra que el diablo festeja cuando te ve escondido. Porque ¿sabe qué dice el salmista en el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde que no me veas tú? Aunque me escondiera en las oscuridades, hermano, la oscuridad no nos tapa de Dios. Y sabe que yo lo repito, a mí me cuesta muchas veces orar. Porque considero, hermano, que lucho contra aquello que ofendió a Dios en mí. Pero el Dios de la misericordia, cuando vio a Adán y Eva, hermano, escondido en esta situación, ¿sabe qué hizo? Sacrificó un animal. Y cuando sacrificó este animal, quitó la piel de este animal e hizo túnicas. Pero hubo un derramamiento para que Adán y Eva fueran vestidos. Hubo un derramamiento de sangre. Hubo un derramamiento de sangre. Hubo alguien que tuvo que morir para que, hermano, ellos fueran vestidos. Repito, hubo un animal que tuvo que morir en ese entonces, tipificando ese animal lo que iba a ser Cristo Jesús por nosotros. Este animal tuvo que morir para que Adán y Eva fueran vestidos. Tu salvación es grande porque a alguien le costó la vida y ese fue a Cristo Jesús. Tu paz es grande, es grande. Por eso a mí no me cabe para mí misma ni para enseñárselo a usted. No es poca cosa lo que se nos dio, no es poca cosa lo que se nos dio. Nuestra salvación, como dice el mismo escritor a los hebreos, es grande. Amén. Gloria a Dios, Señor. Es grande. Porque alguien tuvo que morir para que yo fuera salva. Amén. Mire, dice Juan, hablando de Jesús, dice que el amigo da su vida. ¿Qué amigo va a dar su vida? Pero Cristo Jesús dio su vida por ti. Dio su vida por ti. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, nosotros pensamos que no le interesamos a Dios, que no valemos para Dios. ¿Cuánto trabaja el diablo en tu mente y en mi mente muchas veces? Que nos lleva a pensar tales, hermanos, cosas de creer que no valemos para Dios. ¿Cómo no valemos para Dios si Él dio su vida para que nosotros tengamos vida? ¿Cómo no valer para Dios? ¿Cómo, hermano, creerle a esta serpiente? El Señor le reprenda. ¿Cómo creerle a este adversario que busca, hermano, creer en nosotros, hacernos creer a nosotros que no valemos? Si valió nuestra vida, valió tu salvación, la misma sangre de Cristo. Amén. Para que Adán y Eva fueran vestidos, hubo que hacer un sacrificio. Alguien tuvo que morir. Amén. Alguien tuvo que morir. No es tiempo, hermano, ya no más. Por eso, hermano, esta salvación es para que todo aquel que cree no se pierda, pero automáticamente, hermano, aquel que no cree pisotea el valor de esta sangre. Señor. Pisotea el valor de ese sacrificio grande que Él hizo por nosotros. Pisotea
Hermano, es el derramamiento que nos redimió, que nos rescató. Yo creo, hermano, que nosotros no solo tenemos vida física porque Él nos haya creado y haya determinado que vivamos, sino que tenemos vida porque aún Él nos quiere dar oportunidad y esperanza. Recuérdalo, sea quien usted sea, cada mañana que se levante es porque Él engrandeció sobre usted y sobre mí misericordia. Amén. Usted no está de pie porque usted dice, bueno, mi salud me da para unos cuantos años más. Yo considero que estoy de pie por misericordia de Dios. Y únicamente por misericordia de Dios. Miren, la escritura de los Hebreos dice, hermanos, tenemos a Cristo Jesús que se presentó ante Dios haciendo el más alto de los sacrificios, porque todos los animales, después de aquel primer animal que Dios sacrificó en el Edén, después de eso, a Moisés le instituyó la ley diciendo que sacrificaran animales y, hermano, y en esa sangre tomada de esos animales rociaran, pusieran sobre aquel que estaba en falta. Pero quiero decirle algo que dice la Escritura: jamás la sangre de esos animales quitaron el pecado del hombre, jamás la sangre les perdonó. Y mientras cantábamos yo decía, Señor, trae esa verdadera libertad, pues el cristiano solo vive de simbolismo, de libertad, de coritos, de alabanza, y mientras el alma sigue encadenada, hermano, seguiremos prisioneros de nuestros pecados si no somos libres por Cristo Jesús. La verdadera libertad la trae Cristo Jesús. Y sabe, esta mujer estaba atada y era hija de fe. Que Cristo Jesús, hermano, traiga verdadera libertad sobre nuestra vida, porque el simbolismo no puede, hermano, libertarnos. El simbolismo no puede alcanzarnos. La asistencia al culto es algo, hermano, como dice el mismo libro de Hebreos capítulo 10, algo que no debemos dejar de hacer. Mas sin embargo, la asistencia a esta casa tampoco nos salvará. En Cristo Jesús y su sangre, la que nos perdona de todo pecado. La que nos libra de todo pecado. Dice el escritor de los Hebreos, este Cristo que vino a presentarse, no como, hermano, dice, con su propia sangre, pero no como la sangre de aquellos animales que no podían. Nada puede, hermano, perdonarte y alcanzarte sino la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Amén. Nada. ¿Saben? La gente está más aferrada a cualquier cosa, menos a Cristo Jesús. Si viene alguien y le presenta un amuleto, lo agarra. Si viene alguien y le dice, mira, este trapo está orado, está ungido, mira, este es un aceite, no sé de qué, no sé de cuánto, la gente dice, ay, me lo voy a poner, hermano. Pero no se agarre tanto un poco de aceite que le va a ensuciar su cuerpo. Hermano, acérquese a Cristo Jesús, verdadero camino, verdadera vida. Acérquese a Cristo Jesús. Porque aferrarnos a todas estas cosas es como aferrarnos a la sangre de estos animales. Nada pueden hacer. Nada pudieron hacer. Nada. Cuando Cristo Jesús vino, vio una humanidad perdida con sacrificios. Con sacrificios. Pero lejos de Dios. Lejos de Dios. Yo no sé si esto es para usted, pero hasta el día de hoy, para mí, yo creo en la efectividad de la sangre de Cristo en mi propia vida. Creo que no hay otra manera de que yo me pueda acercar a Dios, sino por medio de Cristo Jesús. Creo que, hermano, el único camino que me da libertad es Cristo Jesús. Creo en la misericordia de este Dios. Creo en este Dios. Dice la Escritura, hermano, que la sangre de estos animales nada podía hacer, pero la sangre de Cristo, dice el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu eterno, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias. Ay, qué palabra más. Conciencia. ¿Cuántas cosas guardamos ahí en nuestra conciencia? ¿Sabe que la conciencia es el conocimiento de lo que yo sé de mí? La conciencia es el conocimiento de lo que yo hago. Y para mí no es imborrable.
ve y escucha esos dichos que dice que le remuerda la conciencia. Nuestra conciencia es el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos y de nuestros actos. Y ese es nuestro conocimiento, como muchas veces nos hace prisioneros. Nos hace esclavos, nos hace tributarios. Escúchelo, nos hace tributarios. Lo repito, la conciencia culpable en el hombre lo hace tributario. Amén. Y explíqueme, pastora, ¿qué es tributario? Tengo que pagar. Tengo que pagar. Mientras una nación era esclava de otra nación, esa nación esclava tenía que dar tributo, tenía que pagar. Tenía que pagar por hermano porque había un señorío, había un gobernante, un gobernador, un emperador sobre esta nación. Así que esta nación tenía que ser tributaria, tenía que pagar. El pecado, hermano, esa conciencia esclavizadora nos hace tributaria, nos hace querer, hermano, pagar. Y yo no sé, pero yo no puedo pagar. Yo repito, yo no sé usted, pero yo no puedo pagar. Y considero lo que dice la Escritura, que Cristo Jesús me librará de esa culpabilidad de la conciencia que existe en mí, que hay en mí a causa de mi pecado. Dice, Él limpiará vuestro conocimiento de ustedes mismos, vuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para que ustedes le sirvan a Dios, no más esclavos, sino un servicio de amor, de libertad al Señor. Amén. No la esclavitud a mi pecado, no la esclavitud a mi pecado. Le reitero otra vez, el ser humano cree que es libre, pero la realidad es que el ser humano es tributario a su amo, el pecado. El ser humano es tributario a quien él se deja gobernar. Mire, hermano, a veces nos dejamos gobernar por esto. Y yo estoy señalando acá, pero usted sabe que me refiero a los pensamientos. ¿Cómo nos esclavizan los pensamientos? Dice Proverbios que el hombre, como piensa, el tal es. Y a veces pensamos lo peor de nosotros y nos volvemos así. Dice Job, lo que yo temí me sobrevino. Hermano, aquello que nos está esclavizando nos hace ser tributarios de eso. Reitero, el hombre cree que es libre. Jesús le habló a judíos que habían nacido con la ley en los labios, repitiéndolo, porque si algo tienen los judíos, que ellos no dejan de leer la ley. Si algo tienen los judíos, que ellos son, hermanos, disciplinados para leer la Escritura. Pero una cosa es leer la Escritura y otra cosa es ser, hermanos, alcanzados por el poder de la Escritura. Una cosa es que usted repita un versículo y otra cosa es que el poder de la palabra se haga carne en usted. Y los judíos repetían muchos versículos. Juan capítulo 8, Jesús no le hablaba a gente no judía, sino que le hablaba a los judíos y le decía, dice Juan 8:32, si conocierais la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabe a quién le habló Jesús? A los judíos. Gente que conocía la ley pero no era libre. Reitero, hay mucha gente que cree que es libre, pero la condición es totalmente equivocada. Quien te sujeta te hará tributario. Amén. Amén. Quien te sujeta será amo. Amén. Quien te sujeta te dominará. Y sabe, Cristo Jesús vino mediante su sangre y su sacrificio en la cruz del Calvario para que usted no sea más tributario de una conciencia de culpabilidad. Amén. De una conciencia, hermano, de esclavitud. Hemos hablado tantas, hermanos, hemos crecido escuchando y hasta hablando nosotros mismos del odio, del rencor. Porque hemos sabido el poder de las ataduras que tiene el rencor, no en el otro, sino en mi propia alma. Dice la Escritura,
pero no pequéis. Porque la ira, hermano, lleva hasta el límite de castigar más de lo necesario, de reprender más de lo necesario, de decir más de lo necesario. Hay condiciones en el hombre que lo atan y no, hermano, a veces no lo reconoce. Jesús mismo dice, ustedes no son hijos de Dios, dice el capítulo 8 de Juan, y esto ofendió a los judíos. ¿Por qué los ofendió? Porque para ellos mismos, ellos eran hijos de Dios. Porque de repente habían nacido en la ley, eran circuncidados, bautizados, hablaban en lengua, yo que sé cuánta historia más. Pero Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Dios, son hijos de vuestro padre el diablo, porque él es padre de mentira. Claro que los ofendió. Pero si conocieran la verdad, ¿cuál es la verdad? Que el Hijo vino para libertarnos. Cristo Jesús vino mediante sangre en esa cruz para libertarnos. Y yo creo hoy domingo, hermano, 16, ¿está bien? 17 de enero de este año 2021, que la sangre de Cristo tiene efectividad sobre mí. Si yo le clamo, si yo le busco, yo creo en la sangre de Cristo que limpia al hombre de todo pecado. Yo creo en la sangre de Cristo que hace libre, libre de verdad. Que cuando usted está solo en su casa y vienen los pensamientos, hermano, a aprisionarle, usted, hermano, ya no intenta, hermano, luchar contra eso, usted ya es libre. 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 Yo no sé si alguien entiende lo que es la libertad. Amén. Jesús. Pero hoy Cristo Jesús, mediante la sangre suya, viene hablando de este pacto, de esta libertad. Cuanto más la sangre de Cristo va a limpiarles de vuestras conciencias, de obras muertas para que les sirvan a Dios. Y hay un mediador para que esto suceda. ¿Quién es el mediador? El que va a interceder. El que va a interceder. ¿Sabe? El cristiano cree porque sabe hablar en lengua. Él va a abrir el cielo, Él va a llamar a los ángeles, Él va a poner, Él va a sacar. Yo considero, no para usted, para mí, que cada vez que yo oro, arrodillada, sentado, parado en algún momento del día, yo necesito que sea Dios que clame por mí, que sea el Espíritu Santo que me lleve a Dios, porque yo sé que yo no puedo. Porque no es cuestión de repetir, oh Padre que está en los cielos, oh tú estás aquí, ven y tráelo. No, hermano, yo puedo orar y hablar en lengua y gritar y emocionarme, pero sé si Dios no me abre la puerta, yo estoy fuera. Yo estoy fuera. Yo considero que cada vez que oro necesito que sea Dios que abra la puerta, que sea Dios que abra la puerta, que sea Dios que estire el brazo, que sea Dios que incline el oído, que sea Dios que tenga de mí misericordia. Mire, hermano, Elías es un hombre de oración, pero un hombre que sabía que dependía de Dios, no de su poder de oración, no de su llamado de profeta ni nada del estilo. Elías se arrodilló, puso la cabeza entre las piernas. Un hombre que nos mostró cómo oraba, hermano. Él oraba dependiente, no de cómo él oraba dependiente de su Dios. Elías sabía que si Dios no abría el cielo, no iba a llover, no iba a llover. El cristiano cree que porque va a orar algo va a pasar. Oh, hermano, yo le digo algo, ore sin cesar, pero no se olvide, las cosas solo sucederán si Dios quiere que sucedan. El cielo solo se abre si Dios solo quiere abrirlo, si mi pueblo se humilla y clama a mí. Pero Él abrirá el cielo. Porque a veces creemos que porque yo oro ya, el Señor tiene que mandar, sacar, poner. La intervención del mediador, el mediador. Yo no sé si usted hoy, esta mañana, necesita este mediador, a Cristo Jesús, pero déjeme decirle, este es el mediador más grande que podamos tener, porque Él abogará nuestra causa delante de Dios, no mediante mis obras, no mediante excusa ni mentira, sino que se presentará delante de Dios Padre y dirá, por mí, mi sangre fue derramado por
libertad. Ese es el único mediador que nos permitirá libertad, libertad para llegar a Dios. Amén. La sangre del mismo Cristo Jesús. Señor. Oh, Dios es bueno. Amén. Dice, este mediador es un mediador del nuevo pacto. Y intervino, ¿cómo intervino? Con muerte. De otra manera, hermano, no podemos tener este testamento, este pacto. Y ¿sabe qué? Dice el escritor de los Hebreos, el testamento no es válido si el testador está vivo. Amén. Este testador, Cristo Jesús, murió por nuestros pecados y gloria a Dios que resucitó también. Amén. Pero una muerte y fue su muerte. Porque con la muerte confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros. Y esto es simbolismo, esto es cosas eclesiásticas, si usted le quiere llamar así. Pero todo esto, hermano, no podía quitar el pecado del hombre. Además de esto, roció también la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 4 del 10 dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. No puede. Yo no sé si usted necesita este mediador en esta mañana, pero yo creo que el mundo necesita a Cristo como mediador. Yo creo que la iglesia necesita a Cristo como mediador. Yo creo que los cristianos necesitan a Cristo como mediador. Yo creo que los perdidos necesitan a Cristo como mediador. Yo creo que los atados y los oprimidos necesitan a este mediador, que por medio de su sangre se les dé libertad. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. La palabra remisión es perdón. La palabra remisión es libertad, es rescate. Sin derramamiento de sangre no hay libertad. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Yo no sé si usted en esta mañana está entero, está entera y se considera, hermano, que no necesita el mediador. Pero en esta mañana yo creo poderosamente en la eficacia de la sangre de Cristo Jesús. Yo creo en la eficacia de la sangre de Cristo Jesús que está en este lugar. Y creo, hermano, que Él es poderoso para limpiarnos de la conciencia, hermano, de horas muertas, para que nosotros con libertad sirvamos a este Dios vivo. Póngase de pie en esta mañana.